Patologías sistémicas con repercusión oral, farmacología odontológica. Quinta parte. La farmacología odontológica. La farmacología sería la ciencia que estudia las interacciones de los diferentes compuestos químicos farmacéuticos con las estructuras orgánicas. En clínica odontológica es necesario el conocimiento farmacológico para que los odontólogos utilicen fármacos y los receten para el tratamiento de afecciones bucales. Hay pacientes con otras patologías como diabetes, hipertensión, que están siendo medicados y pueden provocar efectos orales o interaccionar con nuevos fármacos recetados. Y por último, pueden producirse situaciones de emergencia médica durante una intervención. El fármaco sería el principio químico activo presente en un medicamento que se utiliza para prevención, diagnóstico o terapéutica. En la imagen tenemos pues diferentes fármacos, algunos de ellos ya los conoceréis. Primero tenemos el paracetamol, luego tenemos el nasopreno o el naproxeno. El siguiente sería la amoxicilina, el C, amoxicilina. El D sería lidocaína, el E, la esponja hemostática, y el F, el ácido tranexámico. Las vías de administración son las rutas por las que el medicamento accede al organismo. La elección de una vía dependerá de las propiedades y características del fármaco, el lugar de acción, la velocidad en la absorción del fármaco, el efecto metabólico del organismo sobre el agente, la rapidez en actuar y obtener la respuesta esperada, el ajuste preciso de la dosis requerida y el estado del paciente. Las vías de administración en función del lugar donde ejerzan su acción se dividen en locales, se utilizan para alteraciones localizadas en sitios accesibles. La concentración del fármaco es elevada en el lugar deseado sin que el resto del organismo se vea expuesto a efectos colaterales no deseados. Tenemos como ejemplo la vía tópica. El fármaco es aplicado en superficies externas como la piel, la mucosa bucal, ojos, conductos auditivos, etc. En odontología pues, se utiliza para antisépticos, hemostáticos y astringentes. Y luego tendríamos la localización, la vía de administración sistémica, que se utiliza para que el fármaco, mediante la circulación, se distribuya por todo el cuerpo. En la imagen tenemos diferentes vías de administración. Y en la imagen inferior tenemos la administración de anestesia local infiltrativa. Continuando con las vías de administración, pues las vías de administración tenemos, por ejemplo, la vía oral. Los medicamentos se administran por la boca en estado sólido o líquido para ser absorbidos en el tracto gastrointestinal. Las ventajas: es segura, cómoda, indolora, no hace falta que sea estéril y el paciente puede tomar los medicamentos de forma autónoma, si está consciente. Se suelen dar en comprimidos. Luego tenemos la vía cutánea tópica o dérmica para fármacos liposolubles aplicados sobre la piel con absorción lenta. Puede actuar de forma local o sistémica, como por ejemplo las pomadas. En la parte inferior pues tendríamos en la imagen A lo que sería la vía de administración oral y en la imagen B una pomada aplicada sobre la piel, en lo que sería la vía tópica. Continuando con las vías de administración, pues tenemos la vía mucosal. Las mucosas son tejidos más vascularizados que la piel, su absorción es más fácil para conseguir una acción sistémica. Tipos: tendríamos la sublingual, el fármaco se coloca bajo la lengua para que se disuelva al contacto con la mucosa sublingual y llega a la circulación sistémica a través de los vasos. Se utiliza para conseguir un efecto terapéutico rápido o evitar el paso del fármaco por el tracto gastrointestinal, como por ejemplo la nitroglicerina. Luego tendríamos la vía rectal para fármacos de sabor desagradable o irritante para la mucosa oral o pacientes con vómitos. Actúa a nivel sistémico, como por ejemplo los supositorios. La vía vaginal: el fármaco se introduce en la vagina para actuar de forma local en infecciones o inflamaciones, como por ejemplo los óvulos vaginales. La vía nasal, la mucosa nasal, está muy vascularizada, por lo que absorbe el principio activo muy rápido.
provoca un efecto inmediato y local. Por ejemplo, tenemos las soluciones nasales para la congestión. La vía inhalatoria son líquidos o gases volátiles administrados por vía respiratoria mediante inhalación para una acción sistémica rápida. Y por último, la oftálmica, que se administran sobre estructuras oculares, como la córnea y conjuntiva. Ahí tendríamos lo que sería la sublingual, la vía sublingual, debajo de la lengua. En la imagen tenemos la nasal y la parte de abajo lo que sería la oftálmica. Continuando con las vías de administración, tenemos la vía parenteral. El fármaco se inyecta en los tejidos. Hay diferentes tipos. Subcutánea, el fármaco se inyecta en el tejido subcutáneo. La absorción es lenta al no ser un tejido muy vascularizado. Intradérmica, el fármaco se inyecta en la piel, zona dermoepidérmica. Intramuscular, el fármaco se inyecta en los músculos esqueléticos de mayor tamaño, como el deltoides, glúteo mayor, etc. La absorción es más rápida que en la intradérmica, al tener mayor vascularización el músculo. La intravenosa, el fármaco se inyecta en la circulación sanguínea venosa, es de efecto inmediato, son útiles en emergencias médicas. La intraarterial, el fármaco se inyecta en el torrente arterial, no es muy frecuente por su complejidad. La intracardíaca, el fármaco se inyecta en el músculo cardíaco para urgencias. La intraarticular, el fármaco se inyecta a nivel articular. Y la intratecal y epidural, en inyección intratecal se inyecta el fármaco en el espacio subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo, y en la epidural el fármaco se inyecta en el espacio epidural. En las imágenes inferiores pues tenemos la primera imagen, que sería la vía subcutánea, y la segunda imagen, la vía intramuscular. Los principales fármacos. Según la OMS, los fármacos solo se deben prescribir cuando son necesarios y en todos los casos se deben considerar el beneficio de administración del medicamento en relación con los riesgos asociados. En algunos casos no es necesaria la administración de fármacos para tratar la enfermedad. Los fármacos más utilizados en clínica odontológica, según su función y el momento en el que deben utilizarse, pues los tenemos en la siguiente tabla. Tenemos analgésicos y antiinflamatorios. La función es calmar el dolor sin contrarrestar la causa que lo provoca. No alteran de forma significativa la consciencia y reacción antiinflamatoria a los antiinflamatorios. Cuando se utilizan cuando el factor que causa el dolor no puede ser eliminado o como coadyuvante de un tratamiento etiológico para complementar, por ejemplo, a un antibiótico. Los más frecuentes, pues los analgésicos antipiréticos y los antiinflamatorios no esteroideos, AINE, son los que más se utilizan en clínica odontológica. Presentan actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria en diferentes medidas. Como ejemplo, pues tenemos el ácido acetil salicílico o aspirina, el nolotil, tramadol o paracetamol, ibuprofeno, desquetoprofeno, naproxeno y fenilbutazona. Luego tenemos los antimicrobianos. Su función es actuar frente a diferentes agentes infecciosos, suprimiendo su crecimiento de forma selectiva o destruyéndolos. Cuando se utilizan, si se determina que la enfermedad es consecuencia de un proceso infeccioso tratable y no es probable que sea autolimitada o que se resuelva mediante la aplicación de medidas locales, lo que sería aplicación de antisépticos, drenajes, etc. En ocasiones se aplican como medida profiláctica. Los más frecuentes pues suelen ser antibacterianos, antifúngicos, antivirales, antiprotozoos, antihelmínticos, fundamentalmente en infecciones odontogénicas como el tratamiento de pulpitis, absceso periapical, guna, periodontitis, periimplantitis y pericoronitis. Por ejemplo, algunos ejemplos, pues tenemos las penicilinas como amoxicilina y amoxicilina con clavulánico, lincosamidas, macrólidos, tetraciclinas, tetramicina,
mosifloxacino, ciprofloxacino, quinolonas, metronidazol, anfotericina B, esto sería ya un antifúngico, los anteriores son sobre todo antibióticos, aciclovir, que sería un antivírico, cloroquina, otro antivírico, y pirantel. Y por último tenemos los anestésicos locales. Mediante su aplicación se consigue una pérdida reversible de la percepción sensitiva y de los impulsos motores en una zona localizada. Cuando se utilizan en diferentes intervenciones clínicas donde se necesita bloquear de forma reversible la conducción nerviosa, especialmente para evitar la sensación de dolor y provocar una parálisis muscular de la zona. Los más frecuentes son muy utilizados en odontología en intervenciones breves y superficiales. La lidocaína es el anestésico local más utilizado junto con la articaína. Como ejemplos pues tenemos lidocaína, articaína, mepivacaína, procaína y benzocaína. Continuando con los fármacos más utilizados en clínica odontológica, pues tendríamos hemostáticos. Su función es la de detener la hemorragia. Se utilizan en procedimientos odontológicos que provoquen cierto grado de sangrado, como una extracción dental. Los más utilizados son los hemostáticos locales, como por ejemplo fibrina desecada en espuma, espuma de gelatina, celulosa oxidada, trombina en polvo o como solución. Luego tenemos anticoagulantes, se utilizan para disminuir la coagulabilidad sanguínea. Tienen como finalidad prevenir la formación de trombos, evitar la extensión de los mismos, así como las complicaciones embólicas que pueden aparecer. La más utilizada es la heparina, puesto que es un anticoagulante potente y de acción instantánea. Como por ejemplo, pues tenemos heparinas, que es parenteral, anticoagulantes orales, como la warfarina sódica, acenocumarol, etilbicumacetato y fenidiona. Y por último tenemos antiagregantes que se administran para interferir en la agregación plaquetaria. Se pueden utilizar para evitar trastornos tromboembólicos. El más utilizado en la práctica clínica es el ácido acetilsalicílico debido a su bajo coste y su efectividad. Y como ejemplo el ácido acetilsalicílico, que es anticoagulante. Aquí tenemos diferentes fármacos, los que hemos visto en las imágenes de antes, y tenemos lo mismo. El paracetamol sería el A, el venaproseno, el C-amoxicilina, el D-lidocaína, el E una esponja hemostática y el F ácido tranexámico. Los efectos adversos. Todos los fármacos pueden producir efectos adversos no deseados. Un efecto adverso es cualquier respuesta no intencionada que aparece tras la administración del fármaco, bien de forma inmediata o incluso después de suspender el tratamiento. Como por ejemplo, pues efectos colaterales, atropina, que se utiliza como preanestésico por su acción antisecretora y puede producir sequedad bucal. Efectos secundarios, un antibiótico puede eliminar la flora bacteriana bucal y facilitar sobreinfecciones por patógenos oportunistas como la cándida. Efectos tóxicos, la sobredosis de morfina puede provocar insuficiencia respiratoria, la intolerancia, la aspirina puede provocar hemorragia gástrica en algunos pacientes, alergia, los contrastes. Los contrastes utilizados en diagnósticos por imagen pueden provocar graves reacciones anafilácticas, dependencia, los opiáceos pueden inducir un consumo compulsivo, efectos teratogénicos, algunos fármacos pueden provocar malformaciones en el feto, las tetraciclinas se relacionan con tinción y deformaciones dentales, así como retraso en el desarrollo óseo, también pueden provocar también pueden ser efectos carcinógenos y mutagénos. Los radioisótopos o los estrógenos pueden estar implicados en formaciones cancerogénicas o mutaciones genéticas. Y por último, resistencia a antibióticos. Un microorganismo no es vulnerable a un agente microbiano.